Estados Unidos e Irán están a punto de alcanzar un acuerdo. Los medios estadounidenses ya habían contabilizado que esta afirmación se había repetido 37 veces. Ahora sería la 38ª. Sin embargo, la tensión entre Washington y Teherán sigue aumentando después de que Irán derribara un avanzado helicóptero Apache del ejército estadounidense. La respuesta de Estados Unidos fue contundente. Las Fuerzas Armadas norteamericanas atacaron varios puntos estratégicos situados en torno al estrecho de Hormuz, incluidos el puerto de Bandar, la isla de Qeshm y el puerto de Sirik. Estos tres lugares forman una especie de triángulo geográfico, precisamente la zona donde fue abatido el helicóptero Apache estadounidense. La historia demuestra que no es extraño que dos países negocien mientras continúan produciéndose acciones militares sobre el terreno. Sin embargo, durante los próximos 5 meses, no parece probable que se produzca un enfrentamiento de gran escala entre Estados Unidos e Irán. No se trata únicamente de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos. Tanto Washington como Teherán tienen sus propios cálculos estratégicos. Pero antes de entrar en el análisis, les invitamos a dar me gusta, suscribirse al canal Militar Sin Color y activar las notificaciones para no perderse nuestros análisis más exclusivos. La enorme resistencia mostrada por Irán ha provocado la ira del Estado de Israel. Da la impresión de que Israel ha estado conteniéndose durante demasiado tiempo. Y una vez que decidió actuar con toda su fuerza, el golpe contra Irán ha sido devastador. Según diversos informes publicados el 8 de junio, 2 bases aéreas iraníes habrían quedado completamente destruidas en lo que algunos califican como uno de los ataques más letales sufridos por el régimen iraní hasta la fecha. Decenas de cazas y helicópteros pertenecientes a la Guardia Revolucionaria Islámica fueron destruidos mientras permanecían en tierra. El aeropuerto más importante de Teherán tampoco habría escapado a los daños. 3 bases aéreas y 7 instalaciones militares habrían sido destruidas en una sola operación aérea. Además, más de 300 soldados y varios oficiales de alto rango habrían perdido la vida. El 9 de junio, Wafik Safa, antiguo responsable de enlace y coordinación de Hezbollah, considerado responsable de la muerte de cientos de israelíes, murió después de que un dron israelí atacara un vehículo en el sur del Líbano. Ese mismo día, Arafat Ibrahim al-Fakawi, comandante de la Yihad Islámica Palestina, fue eliminado por las fuerzas de defensa de Israel en la Franja de Gaza. Irán habría aprovechado el periodo de alto el fuego para adquirir grandes cantidades de armamento y sistemas defensivos procedentes de China. Sin embargo, según algunas fuentes, Israel solo necesitó 3 horas para destruir dichos sistemas. Diversos informes también señalan que las sucesivas oleadas de bombardeos sobre Teherán habrían provocado la muerte de varios altos cargos iraníes, entre ellos figuras relacionadas con Mojtaba Khamenei y el general Ahmad Vahidi. Una nueva ola de bajas dentro de la élite dirigente iraní parece volver a repetirse. El 9 de junio, Tang Baiqiao, histórico líder estudiantil del Movimiento Democrático de 1989 y actual presidente de una organización de ciudadanos chinos residentes en Estados Unidos, publicó un mensaje que llamó profundamente la atención. Una vez más, la destrucción total del régimen terrorista iraní está en marcha. Quienes movían los hilos detrás del escenario pensaban que bastaba con mantener controlado a Trump en Estados Unidos para que todo estuviera resuelto. No esperaban que Israel continuara luchando prácticamente en solitario, avanzando sin detenerse hacia su objetivo final. Comprendo las dificultades que enfrenta Trump, pero admiro aún más la determinación y el valor de Netanyahu, dispuesto a seguir adelante aunque tenga a miles de personas en contra. La historia siempre ha sido escrita por quienes se atreven a actuar. Un país pequeño, con una población inferior a los 10 millones de habitantes, hoy se presenta con una influencia que supera ampliamente su tamaño. Israel ha demostrado una capacidad extraordinaria. Israel merece el respeto del mundo. Sin embargo, el Estado israelí también tiene puntos débiles. Más adelante hablaremos de ellos. Por su parte, el presidente Donald Trump publicó recientemente un mensaje afirmando que Irán había atacado un helicóptero Apache estadounidense. Según esa versión, la aeronave fue alcanzada por un dron iraní que impactó directamente contra ella. Tras el impacto, el helicóptero sufrió daños muy graves. Los 2 pilotos lograron eyectarse y descender en paracaídas para salvar la vida. Una vez en el agua, fueron rescatados por una embarcación no tripulada de Estados Unidos. Se trataría del primer rescate de este tipo realizado mediante un vehículo autónomo. Todo indica que los pilotos transmitieron sus coordenadas y que el centro de mando militar dirigió a distancia la embarcación hasta el lugar donde se encontraban para ponerlos a salvo. Actualmente, ambos pilotos han sido rescatados, no presentan heridas y su estado es estable.
Sin embargo, Estados Unidos consideró necesario responder al incidente. A las 5 de la tarde del 5 de junio, hora de la costa este de Estados Unidos, las fuerzas estadounidenses atacaron varios puntos estratégicos situados alrededor del estrecho de Hormuz, entre ellos el puerto de Bandar Abbas, la isla de Qeshm y el puerto de Sidik. Estos tres lugares forman un triángulo geográfico que coincide con la zona donde fue derribado el helicóptero Apache estadounidense. El presidente Donald Trump afirmó que la operación causó daños significativos a Irán. A partir de ese momento, la gran pregunta pasó a ser cómo reaccionaría Teherán. ¿Por qué? Porque la respuesta iraní permitiría entender si el país realmente desea alcanzar un acuerdo con Washington o si está dispuesto a avanzar hacia una confrontación más amplia. Si Irán adoptara una postura extremadamente dura, decidiera enfrentarse directamente a Estados Unidos, respondiera con ataques de gran intensidad y además actuara contra el estrecho de Bab el-Mandeb, contra Israel o contra otros países del Golfo, eso indicaría que estaría preparándose para una guerra abierta con Estados Unidos. Si no ocurre nada de eso, es muy probable que Teherán siga intentando mantener la crisis dentro de unos límites que ambas partes consideren aceptables. La Guardia Revolucionaria Islámica ha advertido en varias ocasiones que podría lanzar ataques continuados contra infraestructuras energéticas en toda la región del Golfo. Sin embargo, hasta ahora no hemos visto que eso se haya materializado. La propia Guardia Revolucionaria también declaró que respondería con firmeza a la actual ofensiva estadounidense. Según sus comunicados, una primera oleada de misiles estaba siendo desplegada hacia posiciones de lanzamiento. Ante esta situación, Qatar, Kuwait, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos elevaron sus niveles de alerta al máximo, ya que todos albergan bases militares estadounidenses. Por su parte, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, señaló que Irán sigue inclinándose por el lenguaje de la diplomacia, una declaración que sugiere que las negociaciones con Estados Unidos continúan siendo una opción. Posteriormente añadió que Irán no ignorará ninguna agresión ni ninguna amenaza dirigida contra el país. El discurso de Araghchi fue firme, y la reacción pública de la Guardia Revolucionaria también resultó especialmente contundente. Sin embargo, según mi interpretación de la situación internacional, la posibilidad de una escalada hacia una guerra total sigue siendo limitada. Muchas de las amenazas emitidas por Irán parecen dirigidas principalmente a la opinión pública nacional o destinadas a reforzar la moral interna, más que anunciar una acción militar inmediata de gran envergadura. ¿Dónde está la prueba de ello? Cuando Estados Unidos anunció que respondería al incidente, un viceministro iraní declaró a Al Jazeera que Teherán no estaba detrás del ataque contra el helicóptero Apache estadounidense en el espacio aéreo del estrecho de Hormuz. En otras palabras, el mensaje fue claro: el derribo del aparato estadounidense no habría sido responsabilidad directa de Irán, o al menos no habría sido una acción deliberadamente ordenada por las autoridades iraníes. Esta postura sugiere que Teherán está intentando rebajar la gravedad del incidente. Al mismo tiempo, también hemos visto señales similares por parte de Washington. El presidente Trump declaró al Wall Street Journal que el episodio no era algo especialmente grave. Además, destacó que todos los pilotos se encontraban sanos y salvos. En otras palabras, si las vidas de los pilotos no corrieron peligro finalmente, la administración estadounidense tampoco considera que el incidente represente una humillación que exija una respuesta desproporcionada. Por ello, tanto Irán como Estados Unidos parecen estar enviando mensajes destinados a reducir la tensión y evitar una escalada. Según informó Politico, un alto funcionario de la Casa Blanca afirmó que, pese a los ataques estadounidenses, el presidente Trump sigue convencido de que un acuerdo de paz con Irán podría alcanzarse en un futuro próximo. Según este funcionario, los avances alcanzados hasta ahora en las negociaciones no se han visto alterados por estos acontecimientos. De hecho, aseguró que ambas partes están muy cerca de alcanzar un acuerdo. En realidad, una de las principales preocupaciones del presidente Trump en estos momentos es estabilizar los precios del petróleo mediante este tipo de declaraciones públicas. Además, el Mundial está a punto de comenzar la noche del 11 de junio, hora de la costa este de Estados Unidos, lo que equivale a la madrugada del 12 de junio en gran parte de Europa. Poco después llegará el 4 de julio, fecha en la que se conmemorará el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Trump no quiere que estos acontecimientos queden eclipsados por la sombra de un conflicto militar. Tampoco desea que las tensiones con Irán tengan un impacto negativo en las elecciones legislativas de mitad de mandato. Por ello,
Es muy probable que el presidente estadounidense prefiera aplazar cualquier decisión definitiva sobre el conflicto con Irán hasta después de esos comicios. Durante estos próximos 5 meses, Trump probablemente intentará ganar tiempo por todos los medios posibles, utilizando diferentes argumentos para retrasar cualquier confrontación decisiva. Por parte de Irán, este planteamiento tampoco resulta inconveniente. Al contrario, Teherán parece dispuesto a aprovechar este periodo para reconstruir su capacidad de producción de misiles y vehículos aéreos no tripulados. En consecuencia, ambas partes parecen haber optado por ceder parcialmente y dar un paso atrás. En análisis anteriores señalamos que Irán no es un régimen plenamente secularizado. Para las autoridades iraníes, la ideología religiosa ocupa un lugar mucho más importante que los intereses de una economía puramente civil o comercial. Por esa razón, resulta extremadamente difícil imaginar que renuncien a objetivos ideológicos fundamentales como su enfrentamiento histórico con Israel, simplemente a cambio de acuerdos económicos o comerciales. Naturalmente, Irán también necesita tiempo para reconstruir parte de su industria militar y de sus infraestructuras estratégicas. Por eso, mientras critica públicamente las declaraciones de Trump, en la práctica parece actuar con cautela y evitar medidas que provoquen una escalada incontrolable. Nuestra interpretación puede parecer poco habitual o incluso diferente a la de muchos analistas. Sin embargo, si se observa con atención lo ocurrido desde el alto el fuego, se aprecia que ambas partes han intercambiado ataques limitados, pero sin llegar a desencadenar una guerra a gran escala. Estados Unidos tampoco ha desplegado fuerzas terrestres para ocupar nuevas posiciones o territorios. Si observamos la situación en perspectiva, veremos que todavía no se ha producido una segunda gran confrontación militar entre ambas partes. La fase actual parece caracterizarse por una combinación de presión militar y negociación diplomática. Si dejamos de lado el ruido mediático, lo que está ocurriendo encaja bastante bien con la lógica habitual de las relaciones internacionales. La principal incógnita sigue siendo Israel, ya que la cuestión iraní afecta directamente a la seguridad nacional del Estado israelí. Hasta el momento, Irán no ha atacado instalaciones de desalinización de agua, no ha golpeado infraestructuras energéticas de los países del Golfo, no ha bloqueado el estrecho de Bab el-Mandeb, ni ha lanzado ofensivas de gran escala contra Israel. Esa actitud constituye, en sí misma, una señal política. Sugiere una voluntad de evitar una escalada inmediata y de mantener la situación bajo control. Sin embargo, el objetivo no sería necesariamente alcanzar un acuerdo definitivo, sino ganar tiempo hasta que su industria de defensa recupere plenamente su capacidad de producción. En cuanto a las relaciones entre Estados Unidos e Israel, el 9 de junio, durante una entrevista, el presidente Trump negó que existieran desacuerdos significativos con Benjamin Netanyahu. Trump afirmó que nunca pidió a Netanyahu que dejara de atacar objetivos en Líbano. Según relató el propio presidente, durante una conversación con el primer ministro israelí, le dijo: "No quiero hacer nada que pueda perjudicar el acuerdo que Estados Unidos e Irán están cerca de alcanzar. Pero también le dije a Netanyahu que debe evaluar la situación por sí mismo y actuar según su propio criterio. Lo único que no quiero es que el acuerdo se vea perjudicado". Es decir, Trump expresó claramente su opinión, pero no exigió que Netanyahu siguiera sus instrucciones al pie de la letra. El presidente estadounidense también comentó que, en su opinión, la respuesta militar israelí no era estrictamente necesaria. Sin embargo, añadió que comprendía perfectamente las razones que llevaron a Israel a actuar. Esto muestra que Trump entiende la lógica de seguridad que guía las decisiones israelíes. Aunque considera que determinadas acciones podrían haberse evitado, tampoco ha intentado impedirlas. Según fuentes israelíes y estadounidenses, una de las razones que explican esta postura sería la influencia de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos y asesor de seguridad nacional en funciones, quien habría convencido a Trump de permitir que Israel mantuviera su libertad de acción. El argumento era sencillo: si Israel no respondía, Irán podría interpretar esa pasividad como una señal de debilidad y adoptar una actitud aún más desafiante. Y si Teherán se siente cada vez más confiado, la posición negociadora de Washington podría debilitarse considerablemente. Por eso observamos una situación aparentemente contradictoria. Continúan las negociaciones diplomáticas mientras siguen produciéndose enfrentamientos militares limitados. En realidad, se trata de un fenómeno bastante habitual en la política internacional. De hecho, si en el futuro Rusia y Ucrania avanzan hacia negociaciones más profundas, es muy probable que los combates en el frente continúen durante bastante tiempo mientras se desarrollan las conversaciones.
porque durante cualquier proceso de confrontación y demostración de fuerza, ambas partes esperan utilizar los avances obtenidos sobre el terreno para mejorar su posición en la mesa de negociaciones. Volviendo al caso de Israel, lo cierto es que Benjamin Netanyahu no parece tener plena confianza en que el apoyo estadounidense vaya a mantenerse indefinidamente en el futuro. Durante una reunión del gabinete, advirtió que Israel podría verse obligado a enfrentarse a Irán por sí solo. Según explicó, en un escenario sin respaldo de Estados Unidos, Israel tendría que asumir costes importantes, tanto en términos de armamento y equipamiento militar, como por el riesgo de quedar aislado en la escena internacional. Gran parte del arsenal israelí depende de suministros estadounidenses. Por ello, si Washington dejara de proporcionar determinados sistemas de defensa, como los misiles interceptores Patriot, o dejara de reponer munición para los sistemas antimisiles, la capacidad operativa de la cúpula de hierro podría verse seriamente afectada por la escasez de interceptores. Otro problema es que si Israel iniciara una confrontación directa con Irán sin el respaldo estadounidense, correría un riesgo considerable de aislamiento diplomático. De hecho, puede observarse que el apoyo ofrecido por potencias europeas como Alemania, Francia y Reino Unido tiene ciertos límites. El único aliado verdaderamente decisivo y con capacidad para respaldar a Israel de forma sostenida sigue siendo Estados Unidos. Por ello, si Washington no autorizara una acción militar contra Irán, no compartiera información de inteligencia o dejara de suministrar armamento, Israel tendría que aumentar su propia producción militar y asumir en solitario el peso de la confrontación. Se trata de un desafío extraordinariamente complejo para el Estado israelí. Además, Israel dispone de una profundidad estratégica muy reducida debido a sus dimensiones territoriales. A esto se suma el hecho de que aproximadamente una quinta parte de la población del país es de origen árabe. También existe un sector significativo de judíos aredíes que no comparten posiciones favorables a la guerra. Por tanto, los recursos humanos que Israel puede movilizar para un conflicto prolongado son relativamente limitados. Sin duda, el país posee una tecnología muy avanzada y unos servicios de inteligencia considerados entre los más eficaces del mundo. Sin embargo, sigue estando condicionado por factores estructurales como el tamaño de su territorio y su población. Si realmente tuviera que enfrentarse solo a Irán, la situación sería extremadamente complicada. El territorio iraní es varias decenas de veces más extenso que el israelí, y su población también es muy superior. Incluso sin tener en cuenta otros factores regionales, Irán por sí solo ya representa un desafío de enorme magnitud para Israel. Aún así, desde la perspectiva israelí, cualquier posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán genera una profunda preocupación. Según afirmó el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Eyal Zamir, en las circunstancias actuales, prácticamente cualquier acuerdo entre Washington y Teherán correría el riesgo de convertirse en un mal acuerdo. Y si esa situación llegara a producirse, Israel podría verse obligado a actuar por su cuenta. En resumen, todo lo que está ocurriendo demuestra que Oriente Próximo continúa avanzando sobre una línea extremadamente frágil. Estados Unidos quiere retrasar una confrontación directa. Irán busca ganar tiempo para reforzarse y mientras tanto, Israel que la ventana de oportunidad estratégica de la que dispone se esté cerrando poco a poco. La gran pregunta es si las tensiones actuales representan únicamente una calma temporal antes de una tormenta mucho mayor, o si por el contrario podrían abrir el camino hacia un nuevo acuerdo entre las partes implicadas. Seguiremos observando atentamente la evolución de los acontecimientos y ofreciendo nuestros análisis en las próximas ediciones de Militar Sin Color.